Bueno, les damos un cordial saludo. Una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora. Busco en ti radio, porque recuerda que donde estás no es el final. El miércoles, ya mitad de la semana. Bueno, yo creo que al menos hemos estado con salud, hemos estado dispuestos, hemos estado disfrutando de lo que el Padre nos ha dado hasta el día de hoy. Y yo creo que lo más importante es ese sentimiento de agradecimiento para con Él, porque realmente todo lo que tenemos nosotros no lo valoramos, pensamos como que lo damos algo ya por sentado, como que es una obligación del Padre tenernos vivos a todo momento y en todo lugar. Pero bueno, tenemos que ser agradecidos y yo creo que el día de hoy es un día especial porque realmente estamos vivos, porque realmente podemos hacer lo que nosotros queramos, nos desplazamos de un sitio a otro sin ninguna ayuda, sin ningún equipo, solamente lo que el Padre nos da. Así es que bueno, dándole gracias a Él por este día y a ti, Angélica, agradeciendo también por estar con nosotros en este día. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Jorge, pues de acá desde la Ciudad de México, teniendo unas temperaturas muy altas de calor, a pesar que estoy en la Ciudad de México, pero en nuestro país todavía hacia el norte hay todavía temperaturas más extremas, pero muy agradecida por la oportunidad que tenemos de estar en Busco en Ti. Donde estás no es el final. Así es. Bueno, iniciamos con nuestro tema de hoy entonces, Angélica. Sí, muchas gracias, Jorge. Gracias a todos los que nos están escuchando, a quienes a través pues de estos medios, ¿verdad? De redes sociales nos podemos conectar. Muchas gracias por estar, gracias por este tiempo, el cual es un tiempo que disfrutamos contigo. Y bueno, hoy en Sembrando Palabras de Vida hemos traído pues el siguiente la revisión del siguiente libro que nos muestra las escrituras, y es el libro número 18. Este libro es un libro, pues no sé si has tenido la oportunidad de leerlo, seguramente sí, pero si aún no lo has leído, te animo a que lo leas. Trae unas riquezas extremadamente para tu vida. Así es de que, bueno, pues en el libro de Job, que es el número 18, lleva por nombre precisamente el de un hombre llamado Job. Y bueno, pues si lo has leído, por favor, no te pares, sigue con nosotros porque estoy segura que vamos a encontrar muchas cosas nuevas para nuestra vida, porque recordemos que la palabra de Dios es viva, hoy en el presente actúa o es una bendición para nosotros. Así es de que de parte de Dios recibe esta bendición. Y bueno, hemos titulado Mas ahora mis ojos te ven. ¿Quién no quisiera decir estas palabras, verdad? Mas ahora mis ojos te ven. Bueno, pues esta frase quizá pues ya muy conocida por algunas personas, por otras quizá nunca la habían escuchado, pero bueno, estas palabras las dijo Job. Un hombre que al inicio de este libro pues nos narra un libro que principalmente tiene un encabezado y seguramente dices, ¿cómo tiene un inicio con este título? Pues sí, su primer capítulo como título dice Calamidades de Job. Híjole, dices, no, pues yo ya con las mías es suficiente. Bueno, pues vamos a dar inicio. Este hombre llamado Job, para Dios lo describe, para Dios lo ve de esta manera. Él, Job, era un siervo o es un siervo de Dios que no tenía comparación con nadie. Dios lo describe como un hombre perfecto, un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y no solamente con estas características o cualidades que podemos mencionar. No solo eso, sino también tenía una gran riqueza. Bueno, la historia nos dice que aparte de que también tenía una gran familia, porque tenía muchos hijos, 10 hijos tenía. Bueno, pues él tenía, imagínate, 7,000 ovejas. ¿Tú puedes imaginarte? 7,000 ovejas, pues es muchísimo, ¿verdad? Bueno, pues no solamente 7,000, tenía 3,000 camellos.
agrégale otros 3,000 camellos, esas 7,000 ovejas, no, pues era un hombre que tenía muchísima, muchísima riqueza, ¿verdad? Mucha economía, pues fluía en su vida, en su familia. Además de estas 7,000 ovejas y 3,000 camellos que nos narra la historia, nos dice que también tenía 500 yuntas de bueyes. Es una cosa que yo creo que en nuestros ojos, a lo lejos, o sea, ve una cosa muy abundante, ¿verdad? Muy abundante. Pues también tenía, además de estas 500 yuntas, tenía 500 asnas. Y bueno, también nos dice aquí, nos describe la Biblia que tenía muchísimos. Pues sí, para tener el cuidado de tantos animales, de tanta abundancia que tenía, ¿verdad? En cosas materiales, pues tan solo para tener tantos animales, te puedes imaginar cuánto terreno o cuánta tierra, cuánta propiedad le pertenecía a él. Pues muchísima, ¿verdad? Tan solo para acomodarlos, para guardarlos, para todo su cuidado, pues tenía unas tierras enormes. No lo dice aquí, pero bueno, pues ya al saber de cuántos animales tenía, es una cantidad muy, muy grande, ¿verdad? Digo, yo en mi vida nunca he visto un ganado tan grande. Seguramente, a lo mejor tú sí, pero bueno, pues nos dice que tenía muchos criados para poder cuidar de toda esta riqueza, de toda esta abundancia que pertenecía a Job. Y bueno, como te comentaba, para Dios lo veía a este hombre como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y bueno, sucede un día que teniendo Job esta condición tan a lo mejor brillante, pudiéramos decir, o tan buena, ¿no? Que hoy a lo mejor a tus ojos y a mis ojos diríamos, no, bueno, pues sí que era un hombre muy próspero, ¿verdad? Bueno, pues a este hombre, al cual hasta ahorita hemos hablado, pues cosas muy de excelencia, por así decirlo, en un solo día, le fue quitado todo, absolutamente todo. Sus hijos, todas estas propiedades que tenía, pues todo este ganado que también era de él, le fueron quitados. Y bueno, tal vez yo te digo, le fueron quitados y bueno, uno dice, pues ya, quedó en cero, ¿no? Quedó en cero. Pero fíjate, atravesar esta situación experimentó en él unas emociones terribles, como es la muerte. Sí, porque le avisaron que sus hijos habían fallecido, todos sus hijos habían fallecido. Entonces él experimentó en su propia vida la muerte. Otra cosa que él experimentó en sus emociones o en su vida, pues esos bienes que le fueron quitados. No sé cuántos años habrá trabajado Job o qué edad tendría Job para haber adquirido todo esto. Quizá parte era de herencia que había recibido, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es de que todos sus bienes, todo lo que tenía, le fue quitado. Otra situación que él experimentó en un solo momento, aparte de que le fueron quitados sus bienes materiales, haber experimentado la muerte no de un hijo, no, ni de 2, ni de 3, sino de sus 10 hijos. Yo no sé si tú en algún momento, bueno, como papá has experimentado la muerte de un hijo. Déjame decirte que pues, yo no tengo hijos, pero mi padre, el cual ya partió con el Señor, él me dejó una gran enseñanza cuando él, pues no solamente vivió la muerte de la hija primogénita, que fue mi hermana la mayor. Fíjate que él me hizo revisando este tema de Job, me hizo recordar que mi padre me dijo, el mayor dolor que puede experimentar un padre es la muerte de un hijo. ¿Por qué? Porque pues uno piensa, ¿verdad? Que los padres pues van a morir primero, ¿verdad? Que los hijos, porque por la edad que tienen, ¿verdad? Que son mucho mayores que los hijos. Entonces recordé aquellas palabras que mi papá me dijo, yo vi un dolor tan fuerte, jamás lo vi con ese quebranto
tan grande cuando mi hermana la mayor falleció. Jamás había visto a mi padre atravesar una tristeza y un dolor tan profundo como fue esta situación con mi hermana. Entonces, imagínate, este hombre Job no solamente vivió y experimentó la muerte de un solo hijo, sino de todos sus hijos, de 10 hijos, de 10 hijos. Debió de haber estado ya tal vez de edad, ¿verdad? Un poco adulta, Job, para haber tenido pues 10 hijos, es porque ya era un hombre, pudiéramos decir, en el mundo que conocemos, un hombre maduro, ¿verdad? Pues no solamente la muerte de 10 hijos, no solamente las cuestiones materiales, experimentó el robo, vivió esa situación del robo cuando otras personas vinieron, le robaron todo cuanto él tenía. Aparte, no solamente si ya le sumamos que la muerte, el haber perdido las cosas materiales, la situación del robo, accidentes. Porque de hecho dice que sus hijos murieron en un accidente. Murieron en un accidente, vino una situación difícil y bueno, pues murieron. Entonces, estas situaciones, pues, son las narramos quizá con unas palabras en pocos minutos, ¿no? Contamos la historia de alguien que lo experimentó, que lo vivió, pero seguramente tú y yo, ¿verdad? Somos expuestos, vamos atravesando algunas situaciones, pues quizá no iguales, quizá similares, pero de cualquier manera, ya sean iguales o similares, ¿qué experiencia nos deja a nuestra alma? Pues muchas heridas, ¿verdad? Heridas tan grandes que decimos esto definitivamente no lo voy a poder superar. Y aun cuando pasa el tiempo y aun cuando empezamos, ¿verdad?, a levantarnos, por así decirlo, o experimentamos a continuar en nuestra vida, quedan esas heridas quedan tan profundas, no tan, una herida superficial tal vez pueda sanarse en poco tiempo, ¿verdad? Cuando nos hemos cortado a lo mejor con un cuchillo o nos hemos a lo mejor machucado con alguna puerta, pues quizá esa parte de nuestro cuerpo tenga una lesión leve, ¿no? Y con el paso de los días sane. Pero ¿qué tal aquellas en donde fue necesario una cirugía, en donde tuvimos que llegar a un quirófano, en donde, pues, literal, ¿verdad? Tuvieron que abrir nuestro cuerpo físico para poder llegar y entrar hasta a donde esté esa lesión en nuestro cuerpo. Es increíble, ¿verdad? Tarda muchísimo. A veces meses, quizás semanas, a veces meses, a veces inclusive años, ¿verdad? Bueno, pues esas heridas que llegan hasta nuestra alma son muy profundas y aparentemente no las podemos ver como una herida que tenemos en el cuerpo. Las que están allá en lo más profundo, allá donde está nuestra alma, pues esas no las vemos, pero las manifestamos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Ahí es donde se nota, ¿verdad? Qué dolor, ya sin describir específicamente qué fue lo que nos haya pasado, pero hay un dolor, ¿verdad? Bueno, sin embargo, a pesar de que Job vivió todas estas situaciones, hay una parte muy, muy que me resaltó a mí que quiero compartirte. Dice que no, nada de lo que pasó le atribuyó a Dios. Nada, nada dijo, esto no es de parte de Dios. Él no se lo atribuyó a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? A veces nosotros, ¿cuántas veces pasamos por alguna situación difícil? Decimos, el Señor está enojado conmigo, o Dios está enojado conmigo, o qué hice, ¿verdad? Bueno, y se lo atribuimos a Dios. Bueno, pues es una gran enseñanza. Él no se lo atribuyó a Dios, aun cuando perdió materiales, familia, inclusive, déjame decirte que no solamente lo que ya hemos comentado o te he comentado, una cosa más. Sí, así de terrible, una cosita más. Él vivió una situación de salud muy, muy, muy grave. Dice que
él enfermó de una sarna maligna, desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Qué tremenda situación, ¿verdad? Si pudiéramos nosotros imaginarnos, dice uno, pues no me imagino cómo debió de haber estado ya su alma tan quebrantada, ¿verdad? Ya no solamente la parte física que se veía que era esta enfermedad que él estaba viviendo, sino que su alma, qué tan grave estaba herida. Bueno, a veces estas situaciones de sufrimiento que le llamamos o le llamamos tribulaciones, a veces decimos que son pruebas que estamos atravesando. Bueno, pues esto muy de la mano revisando este libro. Recientemente te estoy hablando el día de ayer, sí, así, precisamente revisando algunas emociones que en mi vida he experimentado. Se me dio una herramienta para identificar qué emociones yo había experimentado por algunas situaciones difíciles, conflictos, pérdidas que he experimentado durante mi vida, y no solamente una pérdida de un familiar o de un ser querido, sino inclusive a veces por un trabajo o a lo mejor por alguna situación, ¿verdad? Tal vez un amigo, quizá, no sé, el tema, cada uno, ¿verdad? De nosotros podemos haber vivido alguna pérdida. Bueno, pues a veces decimos, bueno, pues yo sentí miedo, sentí tristeza, ¿verdad? Alguna de las emociones, o sentí ira, o me disgusté. ¿Y cuál fue para mí mi sorpresa? Que esta herramienta que se me proporcionó para poder identificar claramente cuál fue esa emoción que experimenté, ¿sabes? Yo, pues, en mi cajita de emociones, te soy franca, solamente yo decía, pues, mi emoción fue miedo, fue tristeza, fue enojo, sentí alegría, ¿no? Por así mencionar alguna, o sentí mucha felicidad, o ese tipo de emociones. Pero ¿cuál fue un descubrimiento para mí? El que quizá mis emociones eran 5 solamente, o yo conocía 5, pero ¿sabes cuántas emociones podemos experimentar? Cuando hemos pasado alguna situación, cuando nuestro ser es expuesto, nuestra alma es expuesta a una situación, llámese de tristeza, llámese de dolor o llámese también de alegría o de felicidad, ¿sabes? 72, ¿sí? Has escuchado muy bien, 72. Y bueno, esta solamente fue una herramienta que me ayudó para poder identificarla. Bueno, fue increíble y asombroso poder ver que en cada situación que yo hice una lista de algunas situaciones que he experimentado, eh, poderle poner específicamente esa emoción que viví, fue algo muy asombroso, como te digo, muy asombroso. Ahora imagina a Job viviendo todas estas emociones, como también nosotros las vivimos, también nosotros las experimentamos, atravesamos a lo largo de nuestra vida. A nuestros hijos no quisiéramos, ¿verdad?, que vivieran o se enfrentaran al miedo, al terror, ¿no? Algo terrible o algo que les pueda causar algo humillante o quizá algo desesperante también, ¿verdad? Porque a veces hemos vivido cosas así, queremos como que proteger mucho a los hijos o a veces los sobreprotegemos mucho para que ellos no vivan eso y sin embargo, es inevitable. Es inevitable que el ser humano atraviese o camino en donde el ser mismo, ¿verdad? Porque somos espíritu, alma y cuerpo, en donde nuestra alma nos ha expuesta a vivencias, a experiencias. Y sin embargo, bueno, ¿qué nos enseña Job? Bueno, también aquí en este libro encontramos que él contaba con algunos amiguitos.
¿sí? Con algunos amigos que hemos aprendido en nuestra vida que cuando nos pasa algo nos dicen, pues, ¿qué hiciste, verdad? Y si eso que nos pasa no es tan agradable, pues inmediatamente viene la pregunta, ¿verdad? Pues, ¿qué hiciste? Bueno, pues también así lo mismo le pasó a Job. Llegaron sus amigos, imagínate que cuando ellos lo ven, se asombran tanto, o sea, es tanto su impresión que se llevan en la condición en la que actualmente se ve después de pasar todas estas, de vivir la muerte, de que le fue quitando sus bienes materiales, de que experimentó robo, de no solamente eso, sino también saber que por un accidente sus hijos habían muerto, y agrégale su salud. Bueno, pues fue tan impactante como lo vieron de un antes, ¿verdad? Cuando veíamos o revisábamos en el libro que tenía tantas cosas buenas, tan excelente era su vida, si pudiéramos nosotros calificarla, de excelente pasó a cero. Y bueno, llegan sus amigos como nos puede pasar a ti y a mí, o algún familiar, ¿verdad? Que inmediatamente al vernos, así como le sucedió a Job, que al verlo se impresionaron tanto que expresaron y dijeron, no, bueno, eh, definitivamente concluimos que algo muy malo, así dicen, algo muy malo debiste de haber hecho para que ahora estés viviendo como vives, para que ahora te encuentres en esa situación en la que estás. No, pues ¿para qué queremos esos amigos, verdad? No, pues también Job dijo, no, pues lo bueno es que son mis amigos, porque inmediatamente vino acusación sobre su vida, vino pues juzgarlo, ¿verdad? Inclusive el juzgarlo. ¿Y cuántos nosotros hemos aprendido que por una decisión que nosotros tomamos vivimos consecuencias? Sí, y parece que eso lo repetimos toda la vida. No, pues por lo que decidí, vivo las consecuencias. Bueno, pero hay una diferencia cuando nosotros decidimos y también cuando nosotros elegimos. Elegir ya no lo que antes decidíamos, sino ahora poder elegir tener un pensamiento positivo, no un pensamiento negativo, ¿verdad? Elección, ¿qué elegimos ahora? ¿Qué es lo que podemos elegir ahora? Bueno, pues vamos a ver qué estos amigos le expresan a Job. Eran cuatro amigos, un cuadrante. Y bueno, uno de ellos, que era quizá el más grande, pues le hace saber que, pues no, que seguramente es un castigo de Dios, porque pues no es posible que tantas situaciones se le hayan presentado y no se le presentaron un día, al otro día, el otro, no, en un solo día todo esto acontece. ¿Alguna similitud con nosotros? A veces vemos que quizá no ese grado, ¿no? Pero decimos, bueno, que hoy me sucede, en la mañana recibí esta noticia. A mediodía sucede que ahora está. No, y no obstante, ahora está más. No, bueno, ya terminé el día ya decimos, a veces nos expresamos con dichos, ¿verdad? Ya nada más falta que esto suceda y ya se le acabó. Bueno, pues mira cómo Job también nos enseña a través de esta palabra, de este libro, cómo él también atravesó situaciones muy, muy, muy terribles. Y bueno, quiero llevarte a un versículo que, bueno, también eso no te lo he dicho, pero generalmente te expreso, este libro cuenta con 42 capítulos y por favor, no por el nombre digas, oh, no está muy, muy largo, no lo quiero leer. Recuerda que va a traer una riqueza. Yo estoy muy segura que va a traer una bendición muy grande a tu vida. Vas a encontrar una respuesta, vas a encontrar un verdadero consuelo, porque pues también Job, yo creo que él quería, ¿verdad?, recibir un consuelo. Pues con los amigos, con estos amigos que se le presentaron, pues no encontró consuelo. Y no solo de sus amigos, porque la historia nos narra que su propia esposa también, pues le fue estorbo para lo que él, de cómo él se sentía.
La esposa también vino a agregarle, ¿no? Al comentarle palabras, no de sabiduría, palabras que no le dieran ánimo, sino todo lo contrario, que le generara en él pues, un escenario todavía peor. Bueno, pues como te digo, lleguemos al capítulo 42. El versículo 4 dice: lo que antes sabía de ti, y esto es porque Job se enfrenta, o bueno, Dios, Job se da a un diálogo con Dios. ¿Tú has tenido algún diálogo con Dios alguna vez? ¿Has dialogado con Él? Pues Job lo tuvo. Job lo tuvo, y en ese diálogo con Dios, él en este versículo concluye de esa conversación con Dios. Y que bueno, yo creo que si pudiéramos hablar sobre este libro nos llevaría mucho tiempo, así es de que por eso te animo a que lo leas. En este versículo, versículo 4 del capítulo 42, recuérdalo. Y no solamente recuérdalo, deseo que llegue hasta tu corazón. Porque mira, este hombre que fue puesto, su alma vivió todas estas experiencias tan desagradables, él concluye en esto: lo que antes sabía de ti, es decir, de Dios, era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Eso finalmente es en lo que nuestra vida debería de enfocarse, en conocerle a Dios. En no conocerle solo de oídas, o porque nos han contado, o por lo que nos han dicho, sino que verdaderamente nuestros ojos lo vean. ¿Qué ojos? Los ojos de nuestro espíritu, los ojos de todo nuestro ser, de nuestro entendimiento, para que podamos comprender, ¿verdad?, cuán grande es el amor de Dios por cada uno de nosotros. No, sí, cuando decimos nos pasan cosas difíciles, tribulaciones, sufrimientos, decimos, pues, no creo que Dios esté conmigo porque pues estoy pasando todo esto. Sin embargo, este ejemplo de la vida de Job nos enseña que aún cuando Job atravesó por todas esas situaciones, Dios no dejó de ver a Job como lo veía desde un principio. Ese hombre perfecto, recto, un hombre apartado del mal, un hombre que temía a Dios, era como Dios lo veía al principio, Dios lo siguió viendo siempre, siempre. Y así es de que, ¿por qué no quisiera yo dejarte una tarea así? A veces las tareas no nos gustan, pero mira, yo sé que esta sí te va a gustar mucho. Anota esta pregunta: ¿qué ve Dios en ti? ¿Qué ve Dios en ti? Nosotros quizá digamos, pues no creo que vea algo bueno. Bueno, pues hay que preguntárselo a Dios. Dios, ¿qué ves en mí que quizá yo no estoy viendo? Quizá otras personas puedan ver cualidades en mí que yo no veo. Dios ve cosas buenas en ti. Dios ve cosas hermosas en ti. ¿Sabes por qué? Porque Él te creó. Si alguna vez puedes ver un atardecer, un amanecer tan hermoso, tan brillante, tan, no sé, que no tiene comparación, bueno, imagínate que Dios así te ve a ti, con algo incomparable, porque eres única para Dios. Bueno, eh, vuelvo y te leo este versículo. Lo que antes sabía de ti, es decir, Job no conocía al verdadero Dios, no conocía, él solamente lo conocía por lo que le habían contado. Pero, ese pero, ¿verdad? O sea, como que lo antes ya no cuenta, dice, pero ahora, en tiempo presente, ahora mis ojos
te han visto y he llegado a conocerte. En el versículo, en el libro de Juan, en este evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40, dice, porque mi Padre quiere, es decir, nos habla la voluntad del Padre, dice, que todos los que me vean y crean en mí, que soy su Hijo, tengan vida eterna. Esa es la voluntad del Padre, que nosotros le conozcamos, que nosotros veamos a su Hijo Jesucristo y creamos en Él. Así es de que quiero concluir con esto. A Job, después de que sus amigos, que no le ayudaron mucho, pero bueno, hubo uno que sí, que ya no nos dio tiempo a hablar de él, pero fue su amigo Eliú. Este hombre que finalmente le hace ver, lo lleva a un diálogo diferente con Dios. Job ora por sus amigos. Dice la palabra en las escrituras que después de que él ora por sus amigos, ¿sabes qué sucede? Con esa oración viene una transformación en su vida y le es multiplicado todos aquellos bienes que había perdido. Viene una recompensa, viene una bendición más grande porque él recibe mucho más de lo que antes había tenido, muchísimo más. Le nacen nuevamente hijos, no solamente le nacen más hijos, ve a sus nietos, tiene esa bendición. Esos bienes que había perdido los vuelve a tener y ahora multiplicados. Su salud no solamente fue sanada, sino también le vino, ¿verdad? Esa fuerza, pues imagínate, para volver a tener sus hijos y ver a sus nietos, pues vino ese vigor a su vida. Bueno, pues prácticamente hemos terminado, ya me pasé algunos minutos, pero quiero agradecer este tiempo que estás con nosotros y deseo que tus ojos vean a Dios y que le conozcas. Ese es nuestro mayor deseo, porque en ti hay un propósito. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que tenemos una próxima cita. Hasta luego. Cristo basta.